Bienvenidos un día más a su santuario de cotilleos turcos, donde desenterramos los entresijos más jugosos y los secretos mejor guardados de la farándula de Estambul. Hoy agárrense fuerte a sus pañuelos y preparen sus corazones para una montaña rusa de emociones, porque la exclusiva que les traigo es de esas que hacen temblar los palacios del Bósforo. Sí han leído bien, mis chismosos empedernidos. Hoy nos sumergiremos de cabeza en el torbellino Can Yaman y Demet Özdemir. Desgranaremos su idilio, analizaremos su relación con lupa, diseccionaremos sus altibajos, resucitaremos los rumores de reconciliación y, lo más emocionante de todo, desvelaremos la pista bomba que podría cambiarlo todo. Ya saben que aquí nos va el salseo puro y duro, sin anestesia ni rodeos innecesarios. Así que abróchense los cinturones de sus caftanes porque el viaje interestelar al corazón del universo Candem está a punto de despegar. Pero antes de que nos lancemos sin paracaídas a este océano de pasión, quiero recordarles que si aún no forman parte de nuestra comunidad de chismorreadores, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de las notificaciones para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí les servimos la verdad en bandeja de plata, sin filtros ni edulcorantes, directamente al corazón de sus series y galanes turcos favoritos. ¿Están listos para descubrir si Can Yaman está preparando el terreno para reconquistar el corazón de Demet Özdemir? Pues acompáñenme en esta odisea de corazones rotos y segundas oportunidades. Como la mayoría de ustedes sabrán, la historia de Can y Demet es digna de un melodrama turco de esos que nos tienen pegados al sofá con los ojos como platos. Se conocieron en el set de rodaje de la archiconocida y ultra exitosa serie Erkenci Kuş, también conocida en nuestros lares como Pájaro Soñador. Desde el mismísimo instante en que sus miradas se cruzaron, la química entre ellos fue incandescente, una energía palpable que trascendió la pantalla y enamoró a millones de fans alrededor del globo terráqueo. Lo que comenzó como una simple amistad entre compañeros de reparto, pronto floreció en un romance de cuento de hadas que hizo suspirar a legiones de seguidores. La pareja se convirtió en la sensación del momento, en el binomio perfecto que todos ansiábamos ver. Sus fotos rebosantes de amor y complicidad en las redes sociales cosechaban océanos de likes y ríos de comentarios. Cada una de sus apariciones públicas era un auténtico acontecimiento, un despliegue de glamour y sonrisas que acaparaba los titulares de todas las revistas del corazón. Can y Demet parecían la encarnación del amor verdadero, la pareja destinada a envejecer junta, cogidos de la mano y mirando el atardecer en el Bósforo. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso y despiadado mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna, y los cuentos de hadas, a menudo, tienen un final agridulce. Los rumores de crisis comenzaron a inundar las redes sociales como una plaga. Se hablaba de celos enfermizos, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas insoportables. En resumen, todo apuntaba a que la relación estaba pendiendo de un hilo, a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad, Can y Demet decidieron tomar caminos separados. La ruptura fue un mazazo para los fervientes fans de la pareja, que no podían concebir que su idilio de ensueño hubiera llegado a su abrupto final. Ambos actores se sumergieron de lleno en sus respectivos proyectos profesionales, intentando capear el temporal mediático y evitando pronunciarse sobre el espinoso tema. El tiempo, ese gran sanador, fue pasando inexorablemente y cada uno siguió su propio camino, intentando reconstruir sus corazones rotos. Demet encontró refugio en los brazos del reconocido cantante Oğuzhan Koç, con quien contrajo matrimonio en una boda de ensueño que acaparó portadas y generó ríos de tinta. Sin embargo, este matrimonio, que parecía sacado de un cuento de princesas, también terminó naufragando, dejando a Demet de nuevo soltera y con el corazón vulnerable. Can, por su parte, también ha estado en el ojo del huracán mediático por sus constantes proyectos profesionales y su ajetreada vida personal. Se le ha relacionado sentimentalmente con varias mujeres, actrices, modelos e incluso alguna que otra influencer, pero ninguna de estas relaciones llegó a consolidarse, dejando la sensación de que Can seguía buscando a su verdadero amor, a su media naranja otomana. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la historia se pone realmente interesante, donde el culebrón turco alcanza su punto álgido. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación entre Can y Demet han resurgido con una fuerza inusitada, como un volcán a punto de entrar en erupción. ¿La razón? Una serie de coincidencias sospechosas, gestos ambiguos y declaraciones explosivas que han hecho saltar todas las alarmas entre sus incondicionales seguidores. Empecemos por las coincidencias.
Can y Demet han sido vistos, supuestamente por separado, en los mismos lugares, en las mismas ciudades e incluso en los mismos eventos. Algunos dirán que se trata de simples casualidades, de encuentros fortuitos sin mayor trascendencia, pero ¿cuántas casualidades pueden acumularse antes de que empecemos a sospechar que algo más se cuece entre bambalinas? Además, ambos actores han compartido en sus respectivas cuentas de redes sociales mensajes enigmáticos, reflexiones profundas y frases cargadas de significado que muchos interpretan como sutiles indirectas dirigidas el uno al otro. Frases sobre el amor incondicional, el poder del perdón, las segundas oportunidades en el amor. ¿Serán simples coincidencias literarias o estarán intentando comunicarse en clave a través de las redes sociales, utilizando Instagram como si fuera el telégrafo del siglo XXI? Pero lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza entre los fans de Candem, lo que ha provocado un auténtico tsunami de emociones en las redes sociales, es la famosa pista bomba de la que habla el título de este vídeo. ¿De qué se trata? Pues bien, hace unas semanas, durante una entrevista promocional de su último proyecto, a Can Yaman le preguntaron directamente sobre su relación con Demet Özdemir. Su respuesta, lejos de ser evasiva o cortante, fue sorprendentemente ambigua, dejando una puerta entreabierta a la esperanza. Dijo algo así como: Demet es una persona muy especial en mi vida. Siempre lo será. Compartimos momentos inolvidables y le tengo un gran cariño. No puedo predecir el futuro ni sé lo que nos deparará la vida, pero nunca diría nunca. ¡Boom! Explosión. Terremoto en Estambul. Con esta frase lapidaria, Can Yaman dejaba la puerta abierta de par en par a una posible reconciliación con Demet Özdemir. Nunca diría nunca. Estas palabras son oro molido para los fans de Candem, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Pero la cosa no queda ahí, mis queridos adictos al salseo. Después de esta entrevista reveladora, Can Yaman fue visto saliendo de un elegante restaurante en el corazón de Estambul. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pues no. Según testigos presenciales que se encontraban en las inmediaciones del local, Can Yaman salió del restaurante con una sonrisa enigmática y se subió a un coche de alta gama que lo llevó directamente a la casa de Demet Özdemir. Absolutamente impactante. ¿Qué hacía Can Yaman en la residencia de Demet Özdemir a esas horas de la noche? Estaban cenando a la luz de las velas, rememorando viejos tiempos. Estaban hablando sobre su tormentoso pasado, intentando enterrar el hacha de guerra. O quién sabe, quizás estaban planeando su futuro juntos, diseñando un nuevo capítulo en su historia de amor. Las preguntas se agolpan en nuestra mente y las posibilidades son infinitas. Por supuesto, no podemos confirmar al 100% que Can Yaman haya vuelto con Demet Özdemir. No tenemos pruebas irrefutables ni fotos comprometedoras que demuestren su reconciliación. Pero todas las señales apuntan en esa dirección. Las coincidencias sospechosas, los mensajes en clave en las redes sociales, las declaraciones ambiguas de Can y, sobre todo, su misteriosa visita nocturna a la casa de Demet son pruebas circunstanciales contundentes de que algo importante está pasando entre ellos. Además, hay que tener en cuenta un factor crucial: Demet está soltera y sin compromiso, después de su fallido matrimonio. Y Can también está libre como el viento, buscando un amor verdadero que le haga sentar la cabeza. Ambos son jóvenes, guapos, exitosos y tienen una legión de fans que los adoran. ¿Por qué no darse una segunda oportunidad? ¿Por qué no intentar reconstruir lo que una vez fue un amor de cuento de hadas? El amor es así, caprichoso e impredecible. A veces nos sorprende cuando menos lo esperamos, cuando ya habíamos perdido la esperanza. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿está Can Yaman realmente listo para reconquistar el corazón de Demet Özdemir? Yo personalmente creo que sí. Creo que Can nunca ha dejado de querer a Demet, que siempre ha existido una conexión especial, un vínculo irrompible entre ellos. Creo que el tiempo que han estado separados, con sus altibajos y sus experiencias personales, les ha servido para madurar, para reflexionar sobre sus errores y para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida: el amor verdadero. Creo que Can Yaman está dispuesto a luchar con uñas y dientes por Demet Özdemir, a demostrarle que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a comprometerse para construir un futuro juntos. Creo que Can Yaman ha comprendido por fin que Demet es la mujer de su vida, su alma gemela otomana, y que no quiere perderla de nuevo. Y lo más importante de todo, creo que Demet también está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can, a escuchar lo que tiene que decirle y a considerar la posibilidad de reavivar la llama de su antiguo amor.
Creo que Demet también lo ha extrañado, que también recuerda con cariño los buenos momentos que vivieron juntos y que también cree, en el fondo de su corazón, que su historia aún no ha terminado. Así que mis adorados corazones turcos, prepárense para lo que pueda pasar porque creo que estamos a punto de presenciar el regreso de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Creo que Kandem está a punto de volver a hacer historia, de demostrar que el amor puede superar todos los obstáculos y que las segundas oportunidades existen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo los rumores de reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos desvelado la famosa pista bomba que podría cambiarlo todo y hemos llegado a la conclusión de que Can está más que listo para reconquistar a Demet. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en la información que hemos recopilado y en mi intuición de chismoso profesional. La última palabra la tienen Can y Demet. Pero yo, como fan incondicional de esta pareja, tengo la esperanza de que vuelvan a estar juntos y de que nos regalen una nueva dosis de amor y pasión en la pantalla y fuera de ella. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e interesante. Si es así, no olviden dejar su like, compartirlo con todos sus amigos adictos a los culebrones turcos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¿Qué opinan ustedes de todo este salseo? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja en una nueva serie? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece este drama otomano. Y recuerden, mis amores turcos, denle like al vídeo, compártanlo con todos sus amigos fanáticos de Kandem y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y exclusivas del fascinante mundo del espectáculo turco. Besos y abrazos desde Estambul.